Un momento para que se despidan de sus niños y les digan que los van a ver en un rato. Mientras los muchachos van a la clase, la maestra de ellos es nuestra hermana Beatriz. Y para mientras, padres, ustedes pueden sentarse y alistar su Biblia porque vamos a empezar la predicación. Amén. En esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes algo de que yo he estado leyendo y estudiando, y a la misma vez algo que es bien importante. Sé que muchas veces hablamos de diferentes cosas que el Señor quiere que en nuestra vida hagamos, pero en esta tarde quiero compartir con ustedes este tema que le titulé La libertad que trae el perdón. El perdón es una de las cosas más difíciles que hacer en este mundo, ¿verdad? Creo que el perdonar a una persona no es fácil. Muchas veces hablamos de perdón, hablamos del perdón que las personas buscan, pero no es algo que es fácil, lograr. Pero es una cualidad del carácter que Dios desea formar en nosotros. Estamos llamados a perdonar a otros, así como hemos sido perdonados por Dios. Con la misma medida la cual se nos ha dado a nosotros perdón, es la cual se requiere que nosotros demos a otros. En esta vida, hermanos, todos hemos sido lastimados. Tal vez alguien te ha maltratado con palabras a ti. Quizás alguien dijo que te amaba y te ha usado. O alguien prometió nunca dejarte, pero te ha abandonado. O tal vez has sido verbalmente o físicamente abusado o abusada. Y es algo de que en realidad te mortifica y lo tienes dentro de tu corazón y te abate tu mente y quizás te está perturbando para no caminar hacia adelante. En esta tarde quiero que abras tu Biblia al libro de Colosenses, a la carta de Colosenses, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 13 y versículo 14. Dice así. Este es Pablo escribiendo de la iglesia de Colosenses. Dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo aquí le está diciendo a los hermanos en la iglesia de Colosa, ¿verdad? Porque si ustedes saben, no es nuevas para todos, pero en toditas las familias hay dificultades. En toditas las familias hay situaciones feas. Hay problemas que surgen por X razón. Nosotros como la iglesia del Señor, nosotros como hijos de Dios, somos la familia de Dios. Y no vamos a dar explicaciones o hacer excusas. Pero vamos a hablar de la realidad de que como familia espiritual que somos, no todos tenemos el mismo sentido. No todos, ¿verdad? Vemos las cosas iguales. No todos vamos o tenemos la misma experiencia con el Señor. Y porque hasta en una familia que son hermanos de padre y madre, de sangre y carne, surgen problemas. Imagínense cuánto más problemas o cuánta oportunidad hay para que dentro de la familia de Dios, de personas que vienen de diferentes backgrounds, de diferentes historias, de diferentes familias, diferentes costumbres, diferentes caminar de vida, cuánto más no puede surgir malentendidos, situaciones desagradables, problemas dentro de la familia cristiana, la iglesia. Pero ahora quiero que hablemos y reconozcamos qué es lo que el Señor Jesucristo pide, demanda, aconseja a nosotros cuando surjan estos problemas, cuando surjan esas dificultades. Porque ¿saben qué? Es bonito decir, ahora que somos cristianos, ya no vamos a ser problemáticos. Lo voy a decir primeramente. Ahora que soy cristiano, yo ya no voy a ser problemático. ¿Qué sería perfecto eso, verdad? Decir, ahora que vengo a los pies del Señor, que vine a los pies del Señor, el Señor ha cambiado mi carácter y soy perfecto. Eso sería magnífico que todos lo pudiéramos decir. Pero ¿saben qué? No es así.
la realidad de las cosas es que ahora que estamos en el Señor, tenemos todavía muchas cosas que el Señor debe cambiar, que tenemos que dejar que el Señor cambie en nosotros. Y mientras eso pasa, vamos a tener dificultades. Mientras eso pase, puede ser que alguien nos insulte a nosotros, que alguien nos falte al respeto, que alguien diga algo equivocado o cierto de nosotros que nos puede disgustar. Pero ¿qué vamos a hacer cuando esto pase? ¿Nos vamos a enojar con Dios y nos vamos a ir? ¿Nos vamos a enojar con el hermano y vamos a agarrar rencor y lo vamos a odiar y vamos a seguir viniendo aquí a la iglesia y vamos a alabar al Señor y vamos a pretender como que en realidad todo está bien y vamos a querer caminar con el Señor así? ¿Y el Señor acepta esa clase de relación? ¿El Señor acepta de que nosotros vivamos de esa forma? Que estemos enojados con nuestros hermanos y a la misma vez tratemos de alabarle a Él. Tengo una historia que compartir con ustedes. El año era 1947. Habían pasado 2 años desde la liberación de Auschwitz, cuando Corrie ten Boom pasó al frente a compartir el mensaje de la sanidad a través del perdón en una iglesia en Alemania. Ese era un campo de concentración en el cual los judíos fueron puestos cuando estuvo la guerra, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, y que agarraron a todos los judíos que vivían en Alemania, en Polonia, en estos países de Europa, y los pusieron en centros de concentración. Y si ustedes quieren saber más de esto, saben que nuestra hermana Heather y la familia de ellos sufrieron el holocausto. Ellos sufrieron, ellos huyeron y tuvieron parte en estas cosas horribles que pasaron en estos campos de concentraciones, en cuales los alemanes hicieron para querer exterminar a los judíos. Entonces ella compartió la historia en una iglesia en Alemania. Cuando pasó adelante, ella oró para que Dios usara sus palabras para traer sanidad, perdón y restauración. Pero lo que ella experienció cambió su vida para siempre. Cuando ella terminó su mensaje, un hombre pasó adelante, abriendo camino en medio de la gente para hablar con Corrie. Su rostro le parecía familiar a ella, como si ella lo había visto en algún lugar antes. Cuando lo vio a los ojos, se acordó de dónde lo conocía. Se acordó del uniforme, los látigos. Se acordó que ella había caminado desnuda enfrente de este hombre mientras ellos seleccionaban a las personas que iban a ir a un lugar o a otro sitio. Recordó que su hermana había sufrido una muerte lenta y dolorosa en manos de este hombre. Las memorias horribles llenaron su mente. Memorias de este campo de concentración y este hombre que había sido un guardia en este campamento. Ahora soy cristiano, le dijo este hombre mirándole a los ojos con una triste mirada en sus ojos. Yo sé que Dios me ha perdonado, pero quiero también tener tu perdón. Y él le extendió su mano hacia ella. Ella se quedó parada. Lo que le pareció a ella una eternidad, aunque solo fueron unos momentos. Ella sabía que en ese momento ella tenía que tomar una decisión. ¿Podía ella, se preguntaba, perdonar a este hombre en cuyas manos ella había sufrido tanto daño, tanto dolor, tanta humillación? ¿Lo haría? ¿Podía ella perdonarlo? Ella pensó: Cristo, necesito tu ayuda. Puedo extender mi mano, pero tú tienes que suplir el sentimiento en mi corazón. Ella extendió su brazo y le tomó la mano y se la apretó.
Cuando hizo esto, sintió una sensación extraña en su corazón y pensó: Dios verdaderamente es fiel. Y le dijo: te perdono, hermano, con todo mi corazón. Ese día, el ex guardia y la ex prisionera fueron sanadas y liberadas del cautiverio, de la amargura y del enojo. Amén. Ustedes pueden hallar historias como estas en el libro de Illustration Stories and Quotes por Jim Burns y Greg Mackinson. Hermanos, hay 3 cosas que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Creo que voy a hacer 2 cosas nada más, porque vamos a dejar la tercera para la próxima semana. Y es, tenemos que saber cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. Tenemos que ir y perdonar así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Y tenemos que mostrar el perdón así como Dios nos ha mostrado a nosotros el perdón. El perdonar no es algo fácil. Hablar del perdón es fácil. Pensar acerca del perdón es fácil. Decir que vamos a perdonar es fácil. Pero cuando ya llegue el momento que tenemos que tomar esa decisión, muchas veces lo pensamos y lo repensamos. Y cuando las memorias vienen, no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Y cuando no hacemos y no somos obedientes a lo que el Señor quiere que hagamos, verdaderamente nos volvemos esclavos de ese rencor, de ese enojo, de esa memoria, de eso feo que pasó en nuestras vidas. Y no podemos caminar y no podemos ser verdaderamente libres para alabar al Señor, para glorificar su nombre, para amar a personas, para tener relaciones correctas con las personas, si no es que dejamos que el Señor nos ayude a sanar y a perdonar. Lo primero que quiero compartir contigo es que tienes que saber cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. Vamos a leer una vez más Colosenses capítulo 2. Es el capítulo 3, versículo 14, 13 y 14. Dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 13 y versículo 14, y dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo primero, Dios os ha perdonado completamente y totalmente a través de la sangre del sacrificio de Cristo. Dios nos ofrece perdón para todos, por todo y para siempre. Cuando venimos al Señor, cuando el Señor nos trae, el Señor nos ofrece perdón, no solo por unas cosas que hemos hecho, no solo por las cosas, ¿verdad?, que no son tan malas, sino que Él nos ofrece perdón por lo pequeñito que hemos hecho, como lo más grande que hemos hecho en nuestras vidas. Amén. Como la mentira pequeña, como la mentira grande. El pecado pequeño y el pecado grande delante del Señor tiene el mismo pago. Porque le dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora,
Fíjense, no dice, porque la paga del pecado grande es muerte, ¿verdad que no dice eso? Sino que dice, porque el pago del pecado, cualquier pecado, sea pequeño, sea mediano o sea grande, el pago que el pecado merece hacia los humanos es la muerte. Pero el regalo de Dios hacia nosotros es la vida eterna en Cristo Jesús. Quiero que tú sepas que el Señor te ha perdonado el pecado pequeño, el pecado grande, el pecado más grande y hasta pecados de que nos da pena hablar. Lo ha perdonado para siempre. Y ese perdón que te ha dado a ti, también Dios se lo ofrece a alguien más. Y por eso cuando tú hables de Cristo Jesús, puedes decir, ¿sabes qué? Dios te ama y te quiere perdonar. Porque esa carga que tú puedes andar por esos pecados, le puedes decir a esa persona, Dios te la va a quitar. Cristo te va a hacer que tú camines de una forma distinta. No hay nada que Dios no puede o no quiera perdonar. No hay pecado tan grande o tan pequeño para que el Señor no quiera perdonar. Hay muchas veces, ¿verdad?, que conocemos personas y dicen, pero yo soy muy malo. Si usted supiera lo que yo he hecho, si hasta a mí me da cosas cuando recuerdo. ¿Sabe qué? Tú puedes decirle, ¿sabes qué? El Señor quiere perdonar. El Señor quiere perdonar esas cosas feas que has hecho. Esas cosas que tú no quieres contarle a nadie, está bien, no me las cuentes a mí, pero ve y cuéntalas al Señor, que Él te va a perdonar. Dios nos ha perdonado incondicionalmente. El Salmos 103, versículo 12, si lo pueden hallar, dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice este salmo, así como está lejos, dice el oriente, ¿verdad? ¿A dónde está el oriente? Creo que estamos al lado opuesto. ¿A dónde está el oriente para ustedes ahí? En inglés es east y el occidente es west, ¿verdad? Así, están ¿a qué? A puntos opuestos. Dice el Salmo, así como está el oriente del occidente, así Dios ¿a qué? Ha alejado de nosotros nuestros pecados. Cuando tú vienes al Señor y tú le pides perdón al Señor, el Señor no quita tu pecado y lo dice, pues lo voy a guardar aquí para cuando Jorge se porte mal otra vez, se lo voy a echar en cara. No, el Señor toma tu pecado y lo expulsa para que ya no más tú seas perturbado por ese pecado, porque Él no te va a echar en cara ese pecado ya más, porque Él te ha perdonado ese pecado y Él quiere que tú camines confiado de que Él te ha perdonado y que Él te ama y que Él quiere de que ese pecado ya no sea un estorbo en tu vida, y por eso Él te lo quita y lo echa muy fuera, bien lejos de ti, para que ese pecado no te siga perturbando el caminar y no esté en tu mente y no estés recordándote ahí. Saben, somos nosotros los que tenemos el problema de recordar las cosas, porque Dios dice que cuando Él perdona totalmente y Él no recuerda ya más. Somos nosotros los que tenemos esos pensamientos de la culpabilidad que queda por el pecado, y por eso no debemos, hermanos, de pecar nosotros. Tenemos que caminar correctamente y tratemos de no pecar, porque Dios sí perdona, pero queda en nosotros esa cosa de culpabilidad, que si comenzamos a hablar de eso, lo damos toda la tarde y vamos a dejarlo para otra vez. El perdón de Dios es perdón verdadero. Cuando Él nos perdona, estamos eternamente perdonados. El perdón de Dios no es de la clase de perdón que ahora te perdono, pero mañana quizás no.
El Señor tiene un carácter tan correcto, tan hermoso, que cuando Él dice algo, esa palabra es fiel y verdadera, no solo por unos años, sino que esa palabra que Él pronunció y que Él habló es fiel y verdadera por toda la eternidad. Si Él dijo, te perdono, eres perdonado en ese momento, eres perdonado 10 años después, y cuando mueras, sigues siendo perdonado. Porque la palabra de Él es fiel. Él no es como nosotros muchas veces, ¿verdad? Que decimos, te perdono, pero cuando pasa otra cosa decimos, ¿te acordás de lo que hiciste, verdad? ¿Te acordás te perdoné hace 2 semanas, te perdoné hace 2 años? Y esa cosa, ¿verdad?, que nosotros tenemos no es bueno, porque quiere decir que dijimos que perdonamos de palabra, pero en realidad en nuestro corazón guardamos el rencor. Dios nos quiere perdonar aún antes. Perdón, lo escribí mal. Dios nos quiso perdonar aún antes que nosotros le pidiéramos perdón a Él. Dios nos quiso perdonar aún antes de que nosotros queríamos pedirle perdón a Él. Dios fue el que tomó la iniciativa cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros estábamos más lejos de Él. Entonces Él dijo que mandó a Cristo Jesús a morir en una cruz, porque dijo, ustedes necesitan ser perdonados, ustedes necesitan redención, ustedes necesitan de que yo intervenga por ustedes, porque si yo no intervengo con amor por ustedes, ustedes se van a perder y van a terminar, ¿verdad?, en una condenación. Dios fue, hermanos, el que te llamó a ti, el que me llamó a mí. No hay nadie, dice, ningún justo, no hay ni uno. No hay nadie que busque a Dios. Todos nosotros somos pecadores. Somos pecadores perdonados. Somos pecadores, hermanos, que hemos recibido la gracia del Señor. Y gracias a eso es que vivimos y podemos seguir diariamente nuestra vida. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Fue Dios el que te buscó a ti, el que me buscó a mí. Fue Él el que tomó la iniciativa para ofrecernos a nosotros el perdón. Él escogió perdonarnos, aún antes que nosotros buscáramos ser perdonados por Él. Y Dios nos ofrece a nosotros el perdón como un regalo. Él no dice, ¿quieres que te perdone? Entonces, dame algo. Él ofrece el perdón de pecados como un regalo, porque no hay nada que nosotros tengamos, digamos o podamos hacer que valga el precio de la sangre de Cristo Jesús, quien es cual paga el precio del pecado en nuestras vidas. Lo segundo es esto: tienes que ir y perdonar así como Dios te ha perdonado. Lo primero que tienes que hacer o tenemos que hacer es reconocer el perdón de Dios. ¿Cuánto Dios nos ha perdonado en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas feas nosotros hemos hecho, pero Dios nos ha perdonado? Lo segundo es que cuando reconozcamos, ¿verdad?, lo grande que ha sido el perdón de Dios hacia nosotros, ahora nosotros tenemos que ir y perdonar a otros de la misma forma que Dios nos ha perdonado a nosotros. El Salmo 103, versículo 10, búsquenlo. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermanos, si Dios hiciera como nosotros, ¿verdad?, lo que nosotros merecemos, ¿a dónde estuviéramos todos ahorita? Muertos. ¿Ah? Ya estuviéramos muertos. Hermano,
si Dios todavía lidiara con las personas así como lidió con las personas del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando estuvo en el desierto, ¿a dónde estuviéramos? Ya muchos hubieran quedado apedreados ahí en el parqueo, quizás cuando veníamos para la iglesia, ¿verdad? Ya quizás estuviéramos ciegos, cojos, mancos, estuviéramos, ¿verdad?, en un estado pero feo. ¿Por qué? Porque cualquier error, ¿qué pasaba? Era diente por diente. ¿Era qué? Si alguien robaba, le cortaban la mano. Si alguien pecaba por esto, lo apedreaban. Si alguien hacía lo otro, ¿qué pasa? Le pasaba era una corrección instantánea en ese momento. Pero ahora el Señor, ¿qué? Nos trata con gracia y no nos paga conforme a nosotros merecemos. ¿Y por qué es que muchas veces nosotros recibimos gracia de Dios, pero no es gracia la que otorgamos a otros? ¿Por qué si cuando nosotros pensamos del perdón que Dios ha dado a nuestra vida, no es difícil dar esa misma medida de perdón a otras personas? ¿Por qué es que nos gusta recibir, pero no nos gusta dar? ¿Por qué es que nos gusta que Dios nos perdone a nosotros, pero no queremos ejercer ese mismo perdón y ese mismo amor que Dios nos ha dado a nosotros? Debemos de recordar que Dios nos ha perdonado, aunque no lo merecemos. Ahora, que hable a alguien que no desea ser perdonado aquí cuando comete un error. Levante la mano. Hay alguien aquí que me puede decir: hermano Saúl, cuando yo cometo un error, cuando yo peco, cuando yo hago algo feo, a mí no me importa si me perdonan, yo no quiero ser perdonado. ¿Verdad que no? Cuando reconocemos que hemos hablado mal, cuando reconocemos que hemos hecho algo feo, queremos ser perdonados, porque nuestra conciencia nos remuerde. Y si tu conciencia te remuerde, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios, porque hay personas que la conciencia ya no les funciona, porque tanto ese pecado que han cometido y su conciencia no está sensible a las cosas malas, sino que se deleitan en cometer pecados. Pero si tu conciencia te remuerde, dale gracias a Dios, porque Dios está trabajando en ti. Yo quiero ser perdonado cuando yo cometo un error. A veces hablo cosas que no debo hablar, a veces acciono, actúo, a veces hago cosas que digo yo: ¿y por qué hice eso? Y ahora está predicando nuestro hermano pastor, ¿verdad? ¿Y por qué hice eso? Y ahora ya no puedo tragar esas palabras otra vez. Y ahora lo que ya dije ya va a causar daño, y lo que tengo que hacer es que admitir que he cometido un error y buscar restitución con esa persona, decir: perdóneme por lo que dije, perdóneme porque en realidad no pensé antes de hablar. Perdóneme porque en realidad, si yo no busco que esa persona me perdone, mi relación con mi hermano, con mi hermana, con mi esposa, con mi hijo, con la persona en el trabajo, no va a seguir de la misma forma, sino que va a haber algo que va a estar estorbando mi relación con esa persona. Todos deseamos ser perdonados. En Efesios 4:32, lo voy a leer rápido, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si ustedes escuchan bien la frase en ese verso que dice: como Dios también os perdonó, nos indica que tenemos que perdonar a otros de la misma forma y con la misma medida con la que hemos sido perdonados por Dios. De la misma forma y de la misma medida que Dios te ha perdonado a ti, es la misma medida que Dios espera que tú uses con otras personas. Amén. Porque si tú no estás haciendo eso, ¿sabes qué? Te vas a meter en problemas con Dios. ¿Por qué? Hemos recibido, ¿por qué? Por gracia. Y tenemos que dar de gracia. Gracia también, ¿verdad? No podemos ser mezquinos con la bendición de Dios. Si recibimos por gracia de Dios, también tenemos que dar y compartir a los demás de la misma forma que hemos recibido. Eso es el requisito del Señor. Si yo te he perdonado a ti, ahora tú ve
y haz lo mismo con alguien más. Porque si tú no estás haciendo eso en tu vida, el Señor no se agrada. No nos perdona tampoco a nosotros. Y el Señor no te va a perdonar tus pecados. Muchas veces nosotros no pensamos, ¿verdad?, en las consecuencias de la desobediencia nuestra a Dios y de las consecuencias que esa desobediencia puede traer en nuestras vidas. El perdonar, hermanos, como lo dije al principio, no es fácil. El perdonar es bien difícil. Hay que reconocer, hay que humillarse, hay que amar verdaderamente, hay que amar a Dios y querer tener la relación correcta con nuestro Señor para poder agarrar fuerza, valentía del Espíritu Santo y del Señor para poder ir y reconocer que sí, hemos cometido un error, que sí hay que buscar perdón de esta persona y que sí hay que ir y ser nosotros el que inicia, porque hay veces de que las otras personas no quieren, no van a buscar. Ellos pueden estar bien con esa forma de cómo terminó la relación, cómo las cosas han seguido, pero el Señor quiere que nosotros sigamos el ejemplo de Él y que busquemos vivir en paz con todas las personas. Porque nosotros nos llamamos cristianos, debemos perdonar a otros de la misma manera que queremos que Dios nos perdone a nosotros. Dijimos al principio de que queremos toditos ser perdonados, ¿verdad? Pero si no perdonamos, ¿nos va a perdonar Dios? Si hacemos de nuestra vida una práctica de no perdonar a las personas, vamos a tener nosotros la libertad de buscar perdón delante de Dios, sabiendo de que el Señor no se agrada porque no estamos dando de la misma forma que queremos recibir. Antes de irnos quisiera compartir contigo unas preguntas. ¿Estás dispuesto tú a perdonar completamente a las personas? ¿Estás dispuesto tú a perdonar sin condición a las personas? ¿Y estás dispuesto tú a perdonar para agradarle a Dios? Y es el que te ha dado a ti el perdón que tú no merecías. ¿Y sabes qué? Todavía no lo merecemos. ¿Y sabes qué? Y nunca lo vamos a merecer. Pero eso es el amor y la belleza del Señor hacia nosotros. Antes de que nos vayamos, quiero decirte, no podemos esperar que Dios nos perdone y nos trate diferente que como nosotros perdonamos y tratamos a otras personas. Porque Dios es correcto, Él es justo en todos sus caminos. No podemos ser falsos con el Señor. No podemos decir, dame bendición y voy yo a hacer mal al prójimo. No trabaja así. Todos sabemos de que la relación con Dios es lo primordial, pero si nuestra relación con Dios, ¿verdad?, queremos que esté bien, también nuestra relación con nuestros hermanos tiene que estar bien. Porque si tú y tu hermano, si tú y tu amigo, si tú y tu esposo, si tú y tu esposa están, ¿verdad?, emproblemados, a Dios no le agrada eso. Porque Dios nos ha llamado a amar y nos ha llamado a una unidad, que es el trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Así que no podemos tratar de vivir nuestras vidas, ¿verdad?, de una forma hipócrita delante del Señor. ¿Queremos ser perdonados? Amén. Perdonamos a otros. ¿Querés ser bendecido? Bendice a otras personas. Una pregunta: ¿somos nosotros mejores que las personas que no perdonamos? ¿El pecado de ellos es más grave que el nuestro? Y el consejo antes de irnos: si Dios te perdona a ti, si Dios está dispuesto a perdonarte, pídele a Dios para que Él te dé a ti la capacidad, el amor y el sentimiento de poder perdonar a otras personas. La próxima semana vamos a hablar de la tercera cosa, que es cómo vamos a nosotros mostrar ese perdón que el Señor requiere
demanda que nosotros demos a otras personas, porque nosotros hemos sido perdonados. Gloria y honra al Señor. Amén. Pónganse de pie, hermano. Amén. Vamos a orar.